desde la unidad o la Dirección de Bienestar Universitario. El tema que nos convoca hoy es de mucha relevancia y de mucha conciencia, ¿no? Estamos en un tiempo en que tenemos que conocernos más, que hay mucha diversidad. Entre esos temas, pues, el TEA o el trastorno de espectro autista, o como lo queremos denominar, porque cada vez estamos buscando la terminología más adecuada para poder identificar a las personas que tengan estas características, ¿no? Y que de alguna manera son personas como todos nosotros, ¿no? El día de hoy tenemos el tema y tenemos unos invitados muy especiales que vamos a presentarles luego, ¿no? Y el tema que nos une es encontrar el autismo como una fortaleza, también identificar sus necesidades y cómo nosotros podemos hacer ajustes para una inclusión plena, sobre todo en el campo de la universidad, en el campo de la educación superior. Este encuentro, pues de alguna manera nos va a invitar a todos a reflexionar sobre lo que es el autismo desde una mirada centrada también en los derechos, en la dignidad y en una inclusión real, ¿sí? Queremos reconocer que dentro del espectro existen múltiples formas de percibir, de aprender, de comunicar y de habitar el mundo, ¿no? Formas que también representan fortalezas valiosas para nuestra comunidad universitaria. En la diversidad se encuentran muchas potencialidades, ¿verdad?, que pueden permitir desarrollarnos mejor. Mientras más diferentes somos en los unos y los otros, combinados, podemos lograr mejores cosas. Al mismo tiempo, este espacio nos convoca a comprender con mayor profundidad las necesidades, las barreras y apoyos que deben ser considerados para garantizar una participación plena, equitativa y respetuosa en la vida universitaria. Este conversatorio surge con un propósito de escucharnos, de aprender desde la evidencia científica y de manera muy especial, valorar las experiencias en primera persona, porque solo así podremos avanzar hacia acciones y compromisos concretos que fortalezcan una educación superior verdaderamente inclusiva. Como universidad tenemos la responsabilidad de seguir construyendo entornos accesibles, sensibles a la diversidad y comprometidos con el bienestar de todos. A continuación, los dejo pues con nuestra psicopedagoga Lupe Carrión para que presente brevemente a nuestros exponentes y invitados. Bienvenidos nuevamente y gracias por asistir. Bueno, muy buenos días con todos. Primero que todo, muchísimas gracias para todos los invitados, que están compuestos realmente en su mayoría de estudiantes, están también docentes y personal administrativo. Bienvenidos nuevamente. Les voy a presentar a los grandiosos ponentes que tenemos el día de hoy. Son ponentes externos, son personas con muchísima experiencia dentro de todo el amplio conocimiento que es sobre el trastorno del espectro autista. Ellos van a ir pasando para que los puedan ir conociendo. En primer momento, en primera instancia, tenemos a María Fernanda Chan. Ella es directora y fundadora del Centro Integral Enigma y de la Fundación Algoritmo también. Máster en ABA y Educación Especial, QBA, IBA Internacional, con amplia experiencia en evaluación diagnóstica e intervención en trastornos del neurodesarrollo y en proyectos de difusión del análisis conductual aplicado a nivel internacional. Un aplauso, por favor, para María Fernanda. Bienvenida. Luego tenemos al psicólogo Alejandro Ruiz Pesantes, máster. Es psicólogo clínico con más de 10 años de experiencia en evaluación y abordaje de problemáticas emocionales, conductuales y relacionales en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Cuenta con formación de posgrado en psicología clínica en la Universidad de Guayaquil y actualización constante en enfoques como TEACH, PECS, metodología Montessori y pedagogía didáctica. Ha trabajado en consulta privada, y como proveedor de servicios para fundaciones especializadas en autismo y Asperger, integrando la evaluación neuropsicológica y la psicoterapia individual.
de pareja y familiar. Se caracteriza por una práctica basada en la responsabilidad, la empatía y la escucha activa, la capacidad de adaptación, lo que favorece espacios también de acompañamiento terapéutico respetuosos e inclusivos, además que es una persona que también se encuentra dentro del espectro. Bienvenido, Alejandro, un aplauso también para él, por favor. Tenemos dos representantes de la Fundación Sendero Azul. El primer representante es Eduardo Palacio Cesén. Eduardo es diseñador gráfico, creador del peluche Arturo Ártico, que lo pueden ver en la mesa. Es una representación entrañable para niños, adolescentes y adultos con TEA, amante de la fotografía y miembro activo de la Asociación Sendero Azul. Es una persona con TEA, diagnosticada en la edad adulta, lo que enriquece su perspectiva única sobre la neurodiversidad e inclusión. Bienvenido, Eduardo. Por último, tenemos a Claudia Matt. Ella es directora de la Fundación Sendero Azul, cuenta con un diplomado en autismo, con 16 años dedicados al trabajo por las personas con esta condición. Como madre de un adulto con TEA, aporta una perspectiva empática y comprometida a su labor de promoción de la inclusión y el apoyo comunitario. Bienvenida, Claudia. Hola. Saludos. Hola, hola. Sí, se funciona. Perfecto. Bien. Para comenzar este conversatorio, los invitamos a todos a que usemos la tecnología. Vamos a presentarles a todos ustedes un código QR. ¿Okay? Les pedimos, por favor, que lo escaneen. Y tenemos una pregunta. ¿Qué sabes del autismo o qué conoces del autismo? Vamos a hacer una lluvia de ideas con lo que ustedes escriban. Una palabra, dos palabras, no más. Vamos a ver qué nos sale de lo que ustedes conocen actualmente sobre autismo. Presentamos el código para los que no alcanzaron. ¿Todos lograron escanear para presentar los resultados? Vamos a ver los que no han escaneado. Vamos a ver si ya aparecen las primeras respuestas. Ok, tenemos ahí nuestras respuestas. Como son bastantes, se están moviendo. Tenemos discapacidad, espectro, condición, trastorno, neurodiversidad, condición. Tan grandes son las que más se repiten, ¿verdad? Estigma, ok, una condición, neurodiversidad nuevamente. Bien, creo que estamos bastante alineados. No sé qué dicen los ponentes, pero creo que vamos bastante alineados. Entonces, para comenzar en esta primera parte, nos vamos a centrar en el conocimiento. ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre las fortalezas, necesidades y apoyos que requieren los estudiantes dentro del espectro autista en el contexto universitario? Comprender estos elementos nos permite dejar atrás estereotipos y diseñar ajustes razonables que no sean favorables, sino condiciones básicas para el ejercicio del derecho a la educación superior inclusiva. Invito a nuestros especialistas, en este caso a María Fernanda y a Alejandro, a compartir de manera clara y aplicada cuáles son esos puntos claves que la universidad debe conocer para acompañar mejor a su estudiantado con TEA. Desde la evidencia científica, ¿cuáles dirían que son las principales fortalezas y necesidades que tiene un estudiante universitario dentro del espectro autista y qué apoyos marcan la mayor diferencia en su trayectoria académica? Comenzamos con María Fernanda. Hola con todos, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por crear estos espacios enriquecedores para los estudiantes, docentes y
las personas que nos estén viendo en los otros campus. Y gracias a las personas que estamos aquí siempre dando ese paso de la visibilización. Con respecto a las fortalezas, podemos decir que una de las grandes fortalezas es la atención al detalle. La atención al detalle, esa concentración a ese detalle específico. En algunos casos, porque bien veo la palabra ahí, es un espectro, no todos es igual, nunca vas a encontrar a 2 personas con un diagnóstico de autismo que sean idénticas. Puedes tener algunas personas que tengan esta facilidad o fortaleza al uso de las tecnologías. Puedes tener a aquellos estudiantes que trabajan mejor solo, concentrándose de manera solitaria, no porque no quieran nada con ustedes, sino como trabajan de más eficiente. Mucho más concretos, muy efectivos al momento de terminar un trabajo. Incluso en algún momento yo hace 2 años estuve en Kenia y vi a 2 jóvenes que estaban no cursando en la universidad, pero les habían dado un trabajo en una fábrica de café. Conversando con los empleados dijeron, no, ellos son los mejores trabajadores que tenemos aquí. Ellos llegan y cumplen con el trabajo tal cual y lo hacen a la perfección. A la perfección. Esa perfección de poder culminar el trabajo con todos los detalles que implica es una de las grandes fortalezas que podemos decir que tienen los estudiantes que tienen algún diagnóstico que están dentro del espectro. Como debilidades, evidentemente es la lectura del contexto, las interpretaciones que no son tan directas, aquellos trabajos en equipo, dependiendo también de las personas que hay en el equipo, pueden ser mucho más complicados. Y esta ansiedad social de si estás realmente, y lo hablo desde la perspectiva no mía, sino desde la perspectiva de mis jóvenes adultos que usualmente atendemos, que me dicen, es que no sé si lo estoy haciendo bien o no sé si realmente entendí lo que el grupo quería que haga, o se me hace difícil leer como que los gestos faciales. Entonces como que esa toma de decisiones y ejecución del trabajo cuando tienen que hacer algún trabajo en grupo, pues puede crear esta ansiedad social. Alejandro, ¿me puedes explicar mejor en primera persona? Sí, vi algunas palabras muy interesantes entre las que ustedes compartieron, muy populares inclusive, aunque algunas un poco preocupantes. Hablemos de discapacidad. Si somos francos, técnicamente todo el mundo tenemos una discapacidad. La persona dentro del espectro del autismo tiene una discapacidad para trabajar a nivel grupal, y el neurotípico tiene una gran discapacidad para trabajar a nivel individual. Necesita un grupo al cual seguir. Necesita lo que llaman integración. Si no se integran, no se sienten felices. En cambio, la persona dentro del espectro se siente feliz en lo que la mayoría llama su mundo o aislamiento. Entonces, ahí viene uno de los grandes problemas. La discapacidad siempre va a depender desde qué orilla se para el observador y siempre va a estar contaminada de lo mismo que tenemos todos los científicos, contaminación, y se llama ceguera paradigmática. ¿Por qué hablo de una ceguera paradigmática? Porque el paradigma es una de las mejores cosas que nos ha pasado a los científicos, nos permite entender un fenómeno, nos permite teorizar sobre el fenómeno, pero también nos vuelve un caballito de carreras que no podemos ver fuera del paradigma. Por eso es que ustedes pueden poner a 2 psicólogos o a 3 psicólogos en la misma sala y no se van a poner de acuerdo. Imagínense en una sala un psicoanalista con un conductista, con un humanista. ¿Cuándo van a llegar a un acuerdo acerca de algo? Nunca. Porque cada uno ve las cosas desde un paradigma muy distinto. Y puede que de una u otra razón tengan razón. Entonces ahí viene una de las primeras partes de qué necesita un adulto en la universidad. ¿Qué docente espero? ¿Un docente cuadrado que quiera un resultado estándar o un docente que permita al estudiante demostrar su valía? Les pongo un ejemplo práctico en este sentido. Cuando yo me formé en la Universidad de Guayaquil, tenía una docente de una materia que llamaremos psicoanálisis para facilitar el nombre simplemente, y nos puso a ver una película de Alejandro Jodorowsky que se llama Santa Muerte. Y no tiene nada que ver con la versión mexicana de la Santa, tiene que ver con otro tipo de cosas. En todo caso, si uno hace un análisis del personaje principal, lo más fácil era decir psicosis.
No había complique, tenía todas las características para una psicosis. Pero conmigo se juntaron los chicos que leían, los chicos que investigaban, y decidimos darle la vuelta a la hoja y le pusimos que era una persona histérica con un falso brote psicótico, y se lo defendimos por 2 horas a la docente. Finalmente la docente no le quedó de otra que decir ante todo el resto de estudiantes que estaban molestos: no coincido con ustedes, pero tienen 10 porque supieron defender el punto. Muchos estudiantes que pusieron psicosis les pusieron 6. ¿Por qué? Porque cuando trataron de defender por qué era una psicosis, no tenían argumentos para sostener por qué era una psicosis. Y hay algo que estoy seguro que mi colega comparte, y es al momento que uno hace un informe, muchas veces no es tan importante lo que uno pone, sino cómo sostiene lo que uno pone, porque su informe puede tener toda la razón, pero si ustedes no pueden sostener por qué es eso, tal cosa, pues el informe no sirve. Y ahí viene parte de la pelea que estábamos hablando con la directora de la carrera acerca de los informes escuetos, si tienen o no base psicométrica. No es bueno un informe psicométrico puro, pero tampoco es bueno un informe psicológico puro sin resultados de psicometría, porque la psicometría tiene que poder sostener cuáles son los argumentos que tiene el psicólogo de por medio. Entonces, sobre lo mismo, ya que tocamos discapacidad, toquemos trastorno. Trastorno es cualquier cosa que cambie dentro del grupo. En este momento aquí en los panelistas estamos 3 mujeres, 2 hombres. De una u otra forma, los que estamos fuera del grupo somos los 2 hombres, porque salimos de la normalidad. Automáticamente él y yo somos los anormales. Ellas son las normales, porque son las que cumplen con la categoría de mayoría. Al momento que hay una anormalidad, en algún momento termina convirtiéndose en un trastorno. Por lo tanto, es algo súper relativo. Si yo soy barcelonista y me voy a meter a la boca del pozo con camiseta de Barcelona, más allá que tengo pocas posibilidades de salir vivo, definitivamente sí voy a tener un trastorno o ser un anormal. La normalidad, como menciono, varía de escenario en escenario, de contexto en contexto. Entonces, es muy importante que nuestros docentes integren, conozcan al estudiante, sepan cómo hacer las modificaciones adecuadas, que no siempre son hacia abajo, muchas veces son hacia arriba. Hay un docente que en paz descanse, José Acosta, que también nos daba psicoanálisis, pero de niños, y él daba una clase con lo que se esperaba del pensum. Pero cuando habían estudiantes que preguntaban cosas que iban más allá, él inmediatamente decía: consulta tal autor, tal texto, y te daba toda la bibliografía para consultar. Cosa que el que quería aprender más tenía las herramientas para aprender más sin descontextualizar la clase. Entonces, los voy a dejar con esto. Hacer una adaptación curricular no necesariamente es ir hacia abajo, es acompasar al estudiante, ver cuáles son sus necesidades y poder acompasarlo de la mejor manera. Efectivamente, y para agregar un poquito una anécdota que tuve, el año pasado me tocó hacer una consultoría a una universidad. Y en esa universidad, más que la consultoría al aula, era una consultoría por un estudiante específico, a quien asistía a las clases universitarias en compañía de su mamá, recibía sus tutorías, o sea, lo que te pide la ley, como tal vez todos queremos cumplir con la ley, lo estaba cumpliendo, tanto el docente como la universidad, el aula. Pero ¿realmente ese estudiante estaba aprendiendo? No, no lo estaba haciendo. Estaba justo en la clase de escritura, que tiene que interpretar y analizar. Le digo, pero es que eso es lo que le cuesta. Y era una clase de escritura para teatro. Y yo le digo, ¿qué más puede hacer él? Y me dice, no, mira, con tecnología él hizo esto, y él hizo un video de teatro con algo de sombras, con todo oscuro, increíble, por si acaso. Y yo le digo, entonces, ¿por qué no aterrizas la escritura hacia eso, que él puede demostrarlo en acciones, y lo aterrizas y lo bajas a la escritura? No, es que tiene que hacerlo así. Ok, bien. Entonces, ¿qué otras tecnologías podemos usar? No, es que él usa ChatGPT. Ok, entonces, ¿cómo podemos ayudarle a él a que le dé, si ChatGPT lo está usando, cómo podemos darle la herramienta de darle la instrucción a ChatGPT para, pues, evidentemente, cumplir con su expectativa que le pide el docente de poder hacer una narrativa?
Y esa fue una pelea que duró 3 meses, que no la gané. Logramos adecuar ciertas cositas, sí, pero me salí pensando ahí como que, ok, si eso pasa con un estudiante que estaba en un autismo grado 2 en base al informe que habían enviado, ¿qué más puede pasar con el resto de estudiantes? ¿Y qué más puede pasar con el resto de estudiantes en una universidad estatal? ¿Ya? Donde el docente tiene tal vez más de 15, más de 20 alumnos. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Usted le comentaba a Bienestar Estudiantil que yo trabajé en una universidad, fui docente, fui Bienestar Estudiantil y ahí me convertí en auditoría interna y después estuve en el consejo. Evidentemente terminé saliendo porque lo que yo pedía no me lo podían dar para los estudiantes que llegaban con un diagnóstico. Entonces, realmente como que no es solo cumplir con las adecuaciones que nos pide la ley, sino es realmente qué más puedo hacer para que ese estudiante logre interiorizar y demostrar sus conocimientos y tenga una calidad de vida y lo pueda demostrar y tener una vida plena, donde él pueda eventualmente conseguir un trabajo en base a esa habilidad. Perfecto, muchísimas gracias por sus aportes, han sido realmente valiosos y creo que tenemos tanto los estudiantes como los docentes o los administrativos muchísimas luces desde una mirada muy, muy valiosa como la que ustedes han aportado. Quiero mencionarles a todos los presentes que hay un espacio al último para hacer preguntas. Nuestros psicólogos, nuestro personal de bienestar universitario está a sus lados. Ustedes pueden levantarle la mano a alguno de ellos y les van a entregar un papelito con un bolígrafo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y al final del conversatorio vamos a abrir un espacio para ellas. Entonces, para que puedan contar con ellos en caso de que tengan alguna pregunta en específico para los ponentes. Después de mirar esta parte más teórica, pasamos ahora a la experiencia que nos permite poner rostro, voz y emoción a todo lo que hemos mencionado. Escuchar testimonios en primera persona y desde las familias nos ayuda a entender qué significa realmente transitar la universidad, siendo una persona autista y qué impacto tiene el acompañamiento o la ausencia de este en la vida diaria. También nos permite descubrir iniciativas creativas como proyectos personales y profesionales que nacen desde la neurodiversidad y enriquecen nuestra comunidad. Cuando pensamos en la vida universitaria cotidiana, ¿cómo fue para ustedes vivirla? Tanto Eduardo como una persona con TEA que ha transitado la universidad, como Claudia, como familiar de una persona con TEA, ¿qué momentos o apoyos sienten que han marcado un antes y un después en ese camino? Buenos días, gracias por estar aquí. La etapa adulta para todos es una etapa difícil, para mí claro que lo fue, así como para mí lo fue la pubertad, la adolescencia. Y yo creo que para mí fue difícil porque precisamente intenté conocerme a mí mismo. Creo que es importante ser sincero contigo mismo y saber qué clase de persona eres. Y yo logré entender que soy alguien a quien le cuesta socializar, le cuesta hablar en público, tengo que planear cada cosa que digo. Me enferma un poco el contacto físico, que estar en lugares públicos. Me cuesta mucho participar en comunidad, me cuesta mucho ver a los ojos, me cuesta mucho ser una persona paciente, soy una persona que se irrita con los ruidos, que se irrita con ciertos gestos, ciertos movimientos y me di cuenta que con todo eso me iba a dificultar mucho la vida universitaria, la vida adulta, porque parte de ser adulto es interactuar con las otras personas, parte de ser adulto es tener que trabajar en equipo y yo sabía que ya por ese lado yo estaba súper, como diríamos, jodido. Yo estaba realmente por los suelos en ese sentido y ¿qué fue lo que tocó? Fue, bueno, hacer un esfuerzo. Digamos que el apoyo de mis padres, aunque fui una persona que a los recién 21 años se le diagnosticó el trastorno del espectro autista, yo de niño, claro, mis padres por mucho tiempo no entendieron qué era lo que me pasaba, qué era lo que yo tenía. Me llevaron a bastantes psicólogos. Pasé entre 5 y 10 psicólogos infantiles que ninguno supo dar con lo que realmente pasaba conmigo. Y aunque por un lado mis papás creían que simplemente era de ve al psicólogo y ya, en cierto punto agradezco también el esfuerzo que hicieron, porque eso también es importante. Es verdad que a veces un padre puede estar hecho a la antigua, no entiende de estas cosas, no entiende de cosas modernas, pero
el esfuerzo que hacen es muy importante, porque al final que alguien te dé su tiempo y su paciencia es algo de apreciar. Y yo creo que si no es un padre, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser alguien, pero creo que el hecho de que, aunque te sientas solo, aunque no sepas qué pasa contigo, el hecho de que regreses a casa o que al final del día sepas que tienes un familiar o un amigo que te hace sentir mejor o que te acepta, eso influye bastante. Y para mí influyó bastante, porque pese a que yo era, podríamos decir que un total desadaptado, me decían para ir a una fiesta o ir a un evento y yo no quería. Por un lado no quería, no quería ser un malagradecido, pero por otro lado, no quiero ir a una fiesta. Y poco a poco me tocó integrarme. Incluso tuve que aprender un poco a mentir, porque cuando yo les decía a la gente, simplemente no quiero ir, no me interesan las fiestas, la gente no entendía, ¿por qué no quieres ir a una fiesta? Todos quieren ir a una fiesta. Y yo como que, no, yo no quiero. Así que tuve que aprender a mentir hasta para decir, no puedo ir porque estoy ocupado, tengo un evento. Y todo ese tipo de cosas me ayudó bastante en la universidad, que fue una etapa dura por distintas situaciones. A veces los niños o los jóvenes pueden llegar a ser crueles, pero son niños, son jóvenes, a veces no saben lo que hacen. Pero en el mundo adulto, por lo general, la gente sabe lo que hace, sabe que las cosas que te dicen hacen daño, saben que las cosas que te dicen son malintencionadas. Y ahí es cuando, también es importante de que sepas para lo que vas. Si vas a la universidad, vas a estudiar, vas a hacer un posgrado, vas a un trabajo, tienes que saber para qué estás ahí. Y saber que aunque la gente te esté desanimando, tienes que tú mismo decir, oye, yo vine aquí a estudiar, vine aquí a trabajar, vine aquí a salir yo adelante. Que es verdad, desanima que la gente te señale como el tipo raro, el tipo que no entienden. Pero creo que mientras tengas visualizado cuál es tu objetivo, cuál es tu punto, creo que podrás ir adelante también. Porque me llegué a enterar que había una persona a la que le caía mal. ¿Por qué? Porque no me entendía. Y como no me entendía, yo le caía mal. Y es como que, ok, no sé, ¿qué quieren? ¿Qué esperan que haga? Uno no puede esperar caerle bien a todo el mundo, ni puede esperar acoplarse a lo que los demás piensan. Otra persona le molestaba que yo sonría, que siempre me mostraba sonriente, optimista y todo eso. Y miren, uno pasa toda la vida tratando de superar esos malos momentos, y a veces por eso uno pone la fachada de una persona optimista, una persona alegre, y todo eso uno lo hace con esfuerzo. Y que resulta que a eso le molesta a alguien más porque por alguna razón te molesta que otra persona sea feliz. Es como que respeto tu punto, pero la verdad es que si yo me muestro así es porque hago un esfuerzo. Yo hago lo posible, y les puedo asegurar que no solo puede pasar conmigo, puede pasar que soy una persona con TEA, le puede pasar a una persona que tal vez tenga déficit de atención, tal vez tenga un TOC, tal vez inclusive una persona que sea hiperactiva, tal vez una persona que sea introvertida. Pienso que es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, pero creo que ha sido una experiencia en la universidad, ha sido una experiencia agradable, con sus retos, pero a mí más que sea, yo pienso que todos tenemos mucho que aprender, y aún me queda mucho que aprender. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Ecotec por estos espacios importantes para el conocimiento dentro del trastorno del espectro autista, y especialmente en esta época que estamos por conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Bueno, como experiencias, hay muchas experiencias en la etapa universitaria. Una de las cosas que creo que es más importante para las universidades es que vienen chicos de la etapa escolar que posiblemente han estado con muchos problemas y que quieren llegar a una universidad y no decir que tienen un diagnóstico. Entonces, el llegar a una universidad en la que la universidad no sepa
que hay un diagnóstico. Es complicado. Hay otros que sí, efectivamente, sus familias presentan diagnósticos para que puedan entrar a la universidad. ¿Qué es lo que se debe hacer un poco dentro de esto? Las universidades deben trabajar en el pre, en la permanencia y en el egreso de un estudiante con algún tipo de discapacidad y ahorita hablando con autismo. Cuando hablamos del pre, hablamos de chicos que van a entrar, y una de las características para poder ayudar a las personas con autismo es justamente la anticipación. Que los estudiantes que van a entrar, por ejemplo, a esta universidad, conozcan los espacios previos a entrar a la universidad, a dónde pueden dirigirse, a tener espacios sensoriales de silencio, porque esta parte sensorial para ellos puede ocasionar muchísimos problemas. Les voy a poner un ejemplo. Teníamos un adulto en una universidad que le habían modernizado su aula. Y en el aula tenían estos focos que son así larguitos y que tienen como un motor. No sé si han visto que prenden la luz. Estas luces que tienen un motor. Para los seres humanos estos sonidos son imperceptibles. Pero para él realmente estaba molestándolo a tal grado que no pudo entrar a clase. Porque él tenía una hipersensibilidad auditiva que realmente le estaba molestando muchísimo esto. Entonces, el conocer un poco al estudiante previamente, estos docentes, de sus propias necesidades, que posiblemente los padres sepan, él tiene hipersensibilidad, o sea, porque como ustedes lo dijeron, los profesionales dijeron, cada persona con autismo es un mundo, es diferente, pese a que tenga el mismo diagnóstico y capaz el mismo grado de apoyo. Entonces, es importante que en el pre se conozca todo esto, que los docentes conozcan al estudiante que va a llegar a ellos, y que le hagan de pronto visitas previas para que él sepa dónde estar, cómo estar, qué aula estará, qué docentes van a estar con ellos acompañándolos, etc. Ya en la permanencia hay muchísimo esfuerzo más. En las universidades, efectivamente, los apoyos o las adaptaciones no pueden ser al currículum, pero sí pueden ser a la metodología de enseñanza. Al hacer la metodología de la enseñanza hay muchísimas formas de hacerlo, pero también depende de cada chico. Por ejemplo, incluso en las evaluaciones. En las evaluaciones no todo el mundo puede escribir 5 carillas y decir que hemos hecho un buen trabajo porque hemos escrito 5 carillas. Posiblemente ellos necesitan preguntas más concretas, ellos posiblemente necesitan una evaluación más no escrita, sino verbal, depende de cada uno, por eso es importante que conozcan al estudiante. Otra cosa que también es muy importante y que nosotros trabajamos muchísimo en otras universidades es que también se capacite a los compañeros de estudio. Nosotros en un caso que tuvimos, un chico que tuvo muchísimos problemas, como contaba Eduardo, de que lo miraba mal, le caía mal, etcétera, etcétera, pero es que posiblemente no conocían que él tenía un diagnóstico. Y a veces ellos tampoco quieren que conozcan que tienen ese diagnóstico. Lo importante ahí es que se sensibilice a la comunidad, a los compañeros, explicándoles que existe un diagnóstico que posiblemente en cualquiera de sus compañeros, porque hay muchos que ni siquiera tienen un diagnóstico, pero tienen la condición. Entonces, es importante que conozcan cómo poder trabajarlos, ser más sensibles, ser más empoderados. Y nosotros en la universidad, en esta que les comento, que tuvo muchísimos problemas, después de una capacitación a sus compañeros, todo cambió. Todo cambió para él, para bien. Porque era un chico, como dicen, no sabía trabajar en grupo, porque es muy complejo, porque los docentes le dicen, armen grupos. Y por supuesto, él se quedaba solo, porque no tenía con quién compartir. Por eso es importantísimo que los docentes conozcan todas estas condiciones para ver cómo poderlos ayudar a poder incluirlos en el aula. Y también existe el post. ¿Qué hacemos con ellos después?
¿Cómo podemos trabajarlo? Así como lo hacen con los estudiantes, que ustedes tienen bancos de empleo, etcétera, etcétera. Con ellos también hay que trabajarlo así un poco más metodológico, porque ellos son muy inteligentes. Los que llegan a la universidad son chicos inteligentes que efectivamente necesitan otro tipo de apoyos, pero aprendizaje es un poco más metodológico. Los seres humanos, innatamente, como lo decían ellos, somos amigables. Nadie nos enseña a ser amigos. Todos sabemos cómo hacer amigos, de una u otra manera. Con ellos, con las personas con el trastorno del espectro del autismo, no. A ellos hay que enseñarles de una manera metodológica. No invada su espacio, saludamos, etcétera, etcétera. Y eso mismo pasa con ellos. Entonces, ese tipo de ayuda sí se requiere muchísimo en las universidades también, ¿no? Apoyos. Cada día hay más necesidades de estas personas y lo que yo siempre he dicho, cuando no hablemos de inclusión es porque realmente estaremos incluyendo. Eso también lo dije, lo digo siempre, es como cuando las mujeres no las dejaban entrar a la universidad y se hablaba del tema. Hoy en día ya no se habla porque las mujeres ya estamos incluidas en todos los espacios. Y entonces, eso básicamente en las universidades es complicado. La ley hoy en día, hay muchas cosas en la ley que favorecen muchísimo el tema de la inclusión y a veces hay docentes que tienen el temor de que les llegue un estudiante con algún tipo de discapacidad y no poderlo manejar o dejarlo pasar de años sin que él estudie en la universidad. Eso es un pecado, porque ¿qué clase de profesional estamos formando? Por más discapacidad que se tenga. Así que sí, esa es otra cosa que hacemos un llamado también a los docentes, ¿no? Para que sepan de que en las universidades también llegan estas personas a aprender, como todos, a formarse para ser un buen empresario, para llegar a la empresa, a su vida autónoma. Que ese es el mensaje realmente que debemos tener, que lleguemos a la vida autónoma. Todos los seres humanos queremos ser autónomos. De hecho, llegamos a la adultez y somos autónomos. Nos mantenemos, tomamos nuestras propias decisiones. Bueno, lo mismo se quiere con las personas con discapacidad. Por eso es que siempre las organizaciones estamos luchando por la inclusión, porque ellos sean visibles, porque los acepten en los colegios, en las universidades, para que ellos lleguen a ser autónomos y puedan desenvolverse en la vida como cualquier otro. Somos diversos, todos somos diversos. Y como lo decía Alejandro, todos tenemos discapacidad, es que todos vamos a llegar a esto. Y hasta que no nos toca, no nos afecta y no le hacemos caso, pero realmente tenemos que hacerle caso a las personas y a volvernos un poco más sensibles para que las universidades puedan formar a estos profesionales que muchas veces en el exterior, en el Ecuador, todavía no tenemos esa maravilla de poder aprovechar las potencialidades que tienen las personas con el trastorno del espectro del autismo. Porque en el mundo sí, por ejemplo, Google, Amazon los busca específicamente que tengan autismo, estas características, nivel 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Ecuador le subimos. Y cuando hablamos de empleabilidad, son la discapacidad que menos contratan. Y tenemos adultos, más del 80%, estudiados, preparados en calidad de dependencia de sus familias. Es algo que tenemos que trabajar y eso se aprende aquí. Aquí es donde enseñamos en las universidades la autonomía. Entonces esto también es un llamado a los docentes, a la universidad, para que hagan este tipo de trabajos conscientes, ¿no? No es fácil, nadie dice que sea fácil, pero se puede. Tenemos casos de éxitos maravillosos. Aquí tenemos 2 grandes profesionales de muchísimo éxito y que han sido incluidos. Realmente agradecemos el aporte que nos han brindado todos porque creo que hemos hecho muchísimo el día de hoy para este público que tenemos en estudiantes, docentes. Nosotros como Bienestar Universitario realmente buscábamos este espacio justamente para sensibilizar también a nuestra comunidad, porque empezamos desde ahí,
¿no? Sensibilizando. Tan cierto es lo que dice Claudia, no todos los estudiantes tienen un diagnóstico, pero puede que tengan la condición. O independientemente, hoy estamos hablando de autismo, pero diagnósticos hay muchos y son muy variados, ¿verdad? Entonces, realmente el espacio de hoy desde Bienestar Universitario es poder llegar a ustedes, a los estudiantes, para que puedan escuchar desde diferentes perspectivas también qué es el TEA, cómo podemos ayudar o qué podemos hacer desde nuestro lugar también. Vamos a pasar a las preguntas porque sabemos que estamos con tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos una pregunta desde el campus Guayaquil. Me gustaría que realmente quien sienta que puede dar la respuesta, estaría perfecto. ¿Qué aspectos del autismo consideran que la teoría clínica aún no ha logrado comprender, interpretar o quizás la interpreta de manera limitada? Bueno, uno de los grandes problemas de la teoría clínica es que está completamente centrada en la falta. Y mientras sigamos centrados en la falta, no vamos a poder avanzar. La persona dentro del espectro del autismo, así como tiene faltas o DIS, y lo resumo en DIS, porque si buscamos en el CIE-10 o en el DCM-5, dislexia, disgrafia, discalculia, DIS es lo que más existen. Y de una u otra forma, toda persona tiene diferentes DIS, esté dentro del espectro o no. La diferencia es que la persona dentro del espectro tiene posiblemente una mayor cantidad de DIS que el neurotípico tradicional. Entonces, mientras la clínica siga centrada en la falta, no va a potenciar absolutamente para nada las partes positivas de ese sujeto. Ahí es donde entra la psicología positiva, que aun cuando no sea una parte, por así decirlo, dura de la psicología, porque seamos francos, la psicología científica dura es básicamente el conductismo. Y aun cuando yo tengo en mi práctica privada otras prácticas que no son solamente conductistas, claro, dentro de la ética y avisando al paciente, mire, esta práctica tiene esto, y con consentimiento informado y todo lo demás como marca, y con los permisos también que la ley exige, pero el conductismo es el duro, pero la parte de psicología positiva nos permite potenciar, y ahí viene el gran problema. ¿Cuándo vamos al psicólogo? ¿Cuando queremos potenciarnos o cuando estamos fregados? Y lo peor es que por lo regular acaban donde el psicólogo cuando ya pasaron por el brujo, por el psiquiatra, por el cartomántico, por el médico, ya pasaron por casi todos los psicotrópicos, como dice por aquí María Fernanda, por el yoga. Y ojo, el yoga sirve, sí, por supuesto que sirve. ¿Por qué? Porque trabaja con la respiración. Entonces, fisiológicamente puede controlar un síntoma de ansiedad. Claro que puede controlar un síntoma de ansiedad desde la respiración, pero no me va a controlar una ansiedad que ya esté en ansiedad severa, pues me puede controlar una ansiedad leve, una ansiedad episódica, como su nombre dice, que aparezca en momentos. Entonces, cada cosa en su momento y en su lugar. Si buscáramos al psicólogo simplemente para progresar, en vez de buscar a un coach de vida, que están de moda, y ojo, que no tengo nada exactamente en contra del coaching, lo considero una herramienta valiosa dentro de cierto contexto. ¿Cuál es el contexto del coaching? Una persona que no tenga patología de fondo. ¿Cuál es el problema? Que el coach no sabe patología. Entonces, si no sabe patología, no va a poder distinguir si tiene a un neurotípico que necesita coaching o tiene a una persona que necesita psicoterapia. Entonces, el coach es valioso. Y el coaching es valioso. El gran problema está en buscar al coach en vez de buscar primero al psicólogo y que el psicólogo sea, o al psiquiatra y que sea el profesional de la salud el que diga por qué camino seguir. Solo algo cortito para acotar ahí antes de la siguiente pregunta es, podría decir que lo que nos falta es ponernos de acuerdo como profesionales. Que cuando nos juntemos, hay bastante verdad en lo que dice Alejandro, cuando estás en diferentes líneas es quien busca su verdad absoluta. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es buscar, salir del paradigma, investigar. En los informes tú puedes encontrar 50.000 informes diferentes. Uno basa el diagnóstico en por qué le hacen el whisk, el otro solo lo basa porque le hacen helados, el otro solo lo basa porque lo miró 30 minutos y le dicen no es que tiene autismo y usted también como papá.
Entonces, realmente hasta que no nos pongamos de acuerdo todos como ciencia, tal vez la intervención, claro, vas a usar la intervención en base a lo que mejor le funcione para este niño. Pero en base a la parte diagnóstica hay mucho trabajo por hacer. Muy bien. Esa pregunta vino justamente desde el Campus Guayaquil, y desde el Campus Guayaquil también nos hacen la siguiente pregunta. El autismo, sabemos que es una condición, pero ¿el autismo mejora con terapia? Sí. Respuesta El corta, autismo sí. mejora con terapia, sí. Yo llevo haciendo esto alrededor de 19 años, más o menos. He tenido niños que cuando los diagnosticaron, tal vez decían en el informe diagnóstico grado 3, no toleraban la ropa, no se vestían, no dormían, no comían, todo así como que de libro. Y tengo muchos chicos. Tengo chicos también graves y es una triste realidad que no se habla del autismo grave. No se habla de eso, no se lo ve. Nadie sabe lo que pasa en esas familias, pero todos los chicos avanzan cuando tienen una intervención integral. Bueno, yo trabajo más con análisis conductual aplicado, me ha funcionado. He también trabajado con otras, alineado con otros profesionales y, como les decía, buscar lo que es mejor para ese niño. Si yo trabajo un área y me funciona así, mientras el otro profesional trabaja de la par con nosotros o al revés, y el niño puede avanzar, sí puede avanzar, se puede a veces mover dentro de los grados, porque el grado es básicamente qué tanta ayuda necesita para poder desenvolverse en su sociedad, en la escuela, en la universidad. Yo comentaría lo que dijo la colega, utilizando el lema de la Universidad Espíritu Santo: no progresar es retroceder. Un niño que recibe la psicoterapia que necesita, por supuesto que progresa y por supuesto que los síntomas empiezan a remitir. Un niño que no recibe psicoterapia oportuna, ni medicamento acorde a su necesidad oportuna, ni adaptaciones curriculares oportunas, no es que se quede estancado, es que retrocede. Esa es la triste realidad, y es lo que pasa cuando tenemos padres que tienen resistencias a aceptar el tratamiento, a buscar alternativas, a buscar soluciones. Y yo quisiera acotar también que la familia cumple un papel muy importante, porque si bien es cierto, los profesionales están dando algún tipo de terapia para este chico, la familia también debe trabajar con él en conjunto con este profesional, porque desde casa se trabaja muchísimo más tiempo y los papás son como coterapeutas, desde casa se hace más trabajo. El problema es que hay muchos profesionales que no quieren trabajar con las familias y quieren tener a los chicos solamente dándoles terapias encerrados en un lugar sin que el padre se entere. Entonces, sí es importante también que el padre también se comprometa. Nosotros hemos visto muchísimos cambios en las personas con autismo cuando los padres trabajan. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez una película que se llamaba Temple Grandin. Temple Grandin es una adulta que tiene autismo en los Estados Unidos, hoy en día una adulta mayor. Ella decía que el pronóstico que le dieron a su mamá es que la encierren en un psiquiátrico desde pequeña, en esa época. Y ella dijo que si no hubiese sido por su madre, que la obligó a hacer cosas que ella no quería, ella no hubiera estado donde estaba. Entonces la familia creo que también cumple un papel muy, muy, muy importante. Perfecto. Nos preguntan desde el campus La Costa, ¿cómo podemos ser mejores aliados para que las personas con TEA tengan una vida plena? ¿Qué dice? Primero, escuchar y aprender sobre el autismo, que es lo que estamos haciendo ahora. Ser empáticos, ser compasivos, no juzgar, indiferentemente si hay una persona con o sin diagnóstico. Creo que hoy en día, mientras más nos ensimismamos en la tecnología, menos vemos a la persona que está al lado tuyo. Yo hice un ejercicio que lo vi por ahí en línea y dije, bueno, voy a la sede de San Borondón, que tengo que usar un edificio, y voy a estar en el ascensor 10 minutos, sube y baja. Nadie saludaba. Nadie. Yo era, buenos días, ¿cómo están? Que pasen un buen día. Nadie. Entonces, si tú no miras al de al lado, es difícil poder dar soporte al de al lado. Entonces, yo creo que parte del tema de calidad de vida es primero escuchar, aprender, hablarlo,
dar la mano. Estaba hace poco de viaje, en el avión había una mamá con un niño que estaba llorando inconsolablemente. Literalmente me paré y le dije, necesita que le ayude. La mamá estaba muy desbordada, le ayudé. Hacer espacios accesibles, si sus padres de familia tienen empresas, un pequeño local, una pequeña carreta, hablar del tema, poner un letrero, somos aquí amigables, estamos abiertos a todo, necesitas un espacio en silencio, aquí hay. Hacer tal vez algún día donde puedan invitar también a personas, porque el padre de familia no sabe dónde puede ser aceptado, no sabe a dónde ir, pero si empezamos, si ustedes son estudiantes y tienes una familia que tiene un negocio, un restaurante, empiecen desde su lado, pongan su parte en su negocio o en su proyecto o en su emprendimiento, empiecen desde ese granito de arena, porque si aquí hay 300 personas y hay 300 personas aquí que los puedo ver alrededor, serían 600 personas que están aperturando un pequeño espacio para esa familia que pueda tener una calidad de vida. Y calidad de vida significa no solo ser productivo y ganar dinero, sino estar en espacios sociales, que te acepten, que puedas tener una vida tranquila con tu mamá, con tu papá, poder ir a comer. Sí. Complementando lo que decía María Fernanda, totalmente de acuerdo. Así como existen lugares que actualmente les ponemos el letrero pet friendly, pues empecemos a hacer lo mismo, no solo con TEA, sino con todas las condiciones de neurodiversidad. Y los dejo con una frase que me la dijeron el primer día de clase del pre de psicología. Si no sabes qué hacer con la persona, escúchala. Con eso estás haciendo más que suficiente. Desde lo más básico, escúchala. Y complementando un poquito con el tema, todos los estudiantes que están acá van a llegar a la vida profesional, unos como empresarios, otros como trabajando en una empresa. Es importante que también conozcan que la diversidad es vital, aceptar a las personas tal como son. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un convenio con una empresa privada que generó un espacio importante, algo que no se veía antes en estos espacios públicos, como por ejemplo comprar en silencio, ir a una tienda y comprar en una hora donde no hay música, donde no hay personas que estén gritando, donde el personal esté capacitado en atender si hay algún chico que tiene esto, o de pronto algún momento alguna crisis, alguna cosa. El hecho de ser un poco más empático, ¿no? Y lo importante de estos espacios es eso, ¿no? Que salgamos con esta empatía de poder aceptar al prójimo, así sea diferente, a darle la oportunidad a ese otro, a que pueda darles lo mejor de él, porque cada uno tiene sus fortalezas y esas son las que hay que aprovechar. Bueno, realmente por cuestiones de tiempo sabemos que tenemos preguntas, vamos a intentar hacerlas a los profesionales. A lo mejor no sé si voy a comprometer a mis amigos de marketing si podemos grabar después a los profesionales individualmente con preguntas que tenemos y poderlo subir a redes tal vez. Con las preguntas que quedaron, porque necesitamos terminar el conversatorio el día de hoy, pero esas preguntas las tenemos, quizás ya de manera individual se las hacemos para poder compartir con los demás. Solamente para terminar y muy brevemente le quiero pedir a Eduardo que por favor nos explique sobre Arturo Ártico, que es el peluche que ha creado, así rapidito como para que las demás personas conozcan, y con eso terminamos. Bueno, Arturo no es solo una creación mía, todos los que formamos parte de la fundación dimos un grano de arena para formar a Arturo, como la señora Claudia, la señora Jessica que no se encuentra aquí, y lo que queríamos sobre todo es que la gente conozca más de lo que son las personas con TEA, y para esto queríamos representar a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier adulto con TEA, representarlo en una historia, y queríamos crear un personaje con el que tenemos planeado y hemos estado avanzando, ilustrando historias de cómo a un niño se le dificulta socializar en clases, cómo se le dificulta entablar relaciones de amistades con otros niños. Y así fue como nació Arturo Ártico, un pingüino con TEA, el cual es de buen corazón, es inteligente, que decidimos transmitirle podríamos decir, un aspecto de locura con su cabello despeinado,
pero es un pingüino que pese a todas las dificultades sale adelante y ya pueden encontrar su historia en internet, en la página Sendero Azul. Inclusive tenemos a la venta estos hermosos muñecos, que todo va en beneficio de la fundación, en el cual atrás tienen un código QR en el que ahí pueden leer la historia en cómo Arturo en su aventura en la escuela, en cómo intenta socializar, cómo intenta ser mejor. Creamos a Arturo con un característico color azul para que sea muy reconocible y sobre todo para que todos lo puedan ver y todos puedan entender un poco cómo vive una persona con TEA. Recién estamos empezando, pero aún así Arturo tiene muchas historias que contar en la cual veremos cómo él intenta día a día salir hacia adelante. Y bueno, esta fue la historia de Arturo. Gracias. Bueno. Les agradecemos a todos enormemente su asistencia. Ha sido un placer contar con ustedes. Esperamos que pues lleven con ustedes un poco de todo, muchísimo aprendizaje y sobre todo en pro de la inclusión, no solamente del autismo, sino, como bien mencionaron nuestros invitados, todo lo que sea neurodiversidad, ¿no? Y en general de todas las personas, porque todos somos realmente diferentes. Cada persona es un mundo, no solamente cada persona con TEA, sino cada persona es un mundo. Los invitamos, si damos a la siguiente diapositiva, los asistentes, esa no, por cuestiones de tiempo, esa no. La siguiente, van a tener un código QR, esa no, donde van a poder escanearlo y van a poder obtener su certificado de asistencia del día de hoy, que les llegará por correo electrónico a ustedes. Así que les pedimos, por favor, pongan bien su nombre, su correo institucional, para que pueda llegar bien. Y dentro de ese correo también les va a llegar una encuesta de satisfacción sobre el evento, que esperemos que también la puntúen. Mientras ustedes hacen eso, yo les agradezco enormemente a los invitados, a María Fernanda, Alejandro, Eduardo y Claudia, por acompañarnos en este espacio. Lo comenzamos porque, bueno, sí pensamos el 2 de abril, que es mañana, es el Día de la Concienciación Mundial sobre el Autismo, pero como bien Alejandro me dijo en algún momento, todo el mes. Podemos hacerlo todo el mes. Mañana también tenemos una actividad interna de la universidad, una actividad más didáctica, un poquito más de movimiento, que los invitamos para que ustedes también se acerquen. En los 3 campus tenemos una actividad a las 9 de la mañana también, donde van a poder jugar un poquito y vamos a poder interactuar también. Pero una vez más les agradecemos, les entregamos sus diplomas y sus unos shopping bags que tenemos de parte de la universidad, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados.